tardes, compañeras y tutor. Espero y se encuentren bien y tengan un caluroso saludo. En este pequeño momento vamos a hacer un pequeño video de la fase 3, estudio de caso de teoría de aprendizaje, conformado por mi persona, Brendo Warnes, Karen Giselle Manrique y Ruth Zambrano López. El cuadro comparativo de las teorías, mi teoría a exponer es la teoría conductista. Los autores representativos de la teoría conductista son los que podemos observar en este momento aquí. El concepto de aprendizaje de la teoría conductista es el conductismo que establece aprender. Es que no podemos entender lo que sucede dentro de una persona, se reflejan cambios observables en el comportamiento del docente, que surge como reacción a ciertos estudios y se implementan como un proceso de moldeamiento que a través de pequeños pasos avanza la conducta inicial a la deseada, mediante acciones respectivas asociando las reacciones del suceso como la forma como aprender. En el proceso de aprendizaje en la teoría conductista, podemos decir que se da mediante estímulos asociados a conductas, teniendo como el objetivo el cambio y el comportamiento del sujeto, permitiendo el conocimiento asociando los antecedentes de la situación con sus consecuencias, estímulos y reacciones. El aprendizaje está completo cuando se muestra una respuesta apropiada después de la aparición de un estímulo ambiental específico. El rol del profesor en la teoría conductista se puede decir que su rol es ser único y exclusivamente el instructor encargado de organizar, planificar y orientar, sin dejar oportunidad de que el estudiante tenga la de dar su opinión. Métodos dicóticos, directos y magistral, donde debe corregir el comportamiento de los estudiantes en la dirección deseada y las proporciones proporcionales de la estimulación adecuada en el momento adecuado. El rol del estudiante en la teoría conductista cambia su conducta permitiendo y así volverlos automáticos, que cada instrucción sea un cambio de su accionar basado en régimen militar. Opera y refuerza al alumno, debe ser un sujeto pasivo cuyo aprendizaje está restringido por el exterior y su desempeño y aprendizaje escolar. Puede ser ordenado y organizado desde el exterior de manera que se logre el aprendizaje conductual académico ideal mediante procedimientos y programas hacia el desarrollo de intervenciones que fomentan comportamientos verdaderamente académicos. En las interacciones estudiante a profesor de la teoría conductista, el docente tiene un régimen estricto para dar instrucciones al alumno, el cual es intransferible. El estudiante debe obedecer cada orden sin derecho a poner en duda su accionar de tipo militar. El docente como sujeto activo es quien se encarga de orientar y diseñar objetivos de aprendizaje, colocando derechos y deberes estipulados en el aula y colocando castigos y premios para los alumnos. En el proceso de transferencia o medicación de la tarea conductista, podemos decir que mediante acciones permite que el alumno adquiera el conocimiento, mediante estímulos que lo llevan a un accionar, observar y obedecer acciones del instructor, siendo que éste experimente aprendiendo mediante el estímulo asociado, mediante la transmisión o repetición tradicional de esto, que presenta patrones similares o mediante elementos comunes brindados a los alumnos, pistas y guías útiles, confiables y efectivas en el aprendizaje. Realiza una acción en particular, defiende conceptos o ilustraciones o proporciona explicaciones, pero no se considera exitoso en habilidades.
situación a presentar es la situación 1 del factor proceso de transferencia o medicación y de la teoría conductista. La situación a presentar: al acercarse la llegada del final de año, un docente se dispone a preparar la estrategia para evaluar los desempeños de los estudiantes de su clase asociada a través de temas asociados con una situación de aprendizaje, con el objetivo de cambiar un poco los estándares de evaluación tradicionales centrados en el examen del conocimiento con preguntas de opción múltiples y única respuesta. El docente ha diseñado las siguientes estrategias. Primero pedirá a sus estudiantes que se organicen por grupo de trabajo. A cada grupo le entregará una pregunta de argumentación relacionada con cada uno de los tres temas de evaluación, de modo que cada grupo tendrá 3 preguntas que responder y posteriormente se brindará un tiempo de 15 minutos a cada grupo para que colaborativamente discutan, preparen y justifiquen sus respuestas con un ejemplo de la vida diaria. Luego de esto, cada grupo contará con un tiempo de 5 minutos para presentar sus argumentos en torno a cada pregunta y posteriormente a ellos, el resto del grupo también tendrá 5 minutos para discutir las respuestas emitidas. La clasificación final de cada grupo será acordada por todos los grupos y tendrán en cuenta la autoevaluación realizada internamente en cada grupo. De esta teoría podemos concluir que siendo su característica principal la memorización y resolución de problemas, donde el alumno debe aprender el desarrollo de actividades desde diferentes perspectivas de vista. Le doy la palabra a mi otra compañera. Cordial saludo, tutor y compañeras. Mi nombre es Ruth Zambrano López. Me permito exponer la teoría constructivista. Aquí encontramos autores representativos de esta teoría. En nuestro país los que más se mencionan o los que más evidencian y María Montessori, no siendo menos importantes los otros. En las situaciones, la teoría constructivista, la concepción de aprendizaje nos dice que es un mecanismo que nos lleva a la exploración del conocimiento, que permite aprender mediante la elaboración de su propia experiencia. ¿Esto qué quiere decir? Que este proceso se da mediante la exploración, donde el alumno pone en todo su potencial, aprendiendo mediante los estímulos de cada uno de sus sentidos. El proceso de aprendizaje es de tipo idealista, es un reconocimiento de una asociación, siendo el cerebro el autor principal y su enfoque es fenomenológico, siendo interpretado mediante un proceso cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta teoría se pone a relucir todo lo que el cerebro capte mediante cada uno de los sentidos. El rol del profesor es reforzar mediante un desarrollo de tareas con un estímulo asociado a la capacidad del alumno. ¿Esto qué quiere decir? Que la característica principal del docente en esta teoría es permitir que el alumno, mediante la percepción de cada una de las tareas, ponga a reducir todos sus sentidos a través de la exploración. El rol del estudiante: generar sus propios procesos de aprendizaje, desenvuelve, desarrolla, explora y aprende. Es el autor principal en el entorno de aprendizaje, donde se le permite relevar sus conocimientos previos. ¿Esto qué quiere decir? Que el estudiante en esta teoría debe experimentar. Básicamente, el docente es un orientador y el estudiante es el encargado de, mediante cada uno de sus sentidos, sus habilidades, sus destrezas, realizar las actividades. Las interacciones estudiante-profesor es de comunicación, es comunicativa, comprende más que reacciona. El docente ayuda al proceso de formación
de ideas, orienta y permite el desarrollo de destrezas mediante la autonomía y la capacidad de cada uno. Aquí él es el docente, la interacción que hay entre ellos dos es de guía. Él es el guía y el alumno debe sacar a reducir cuáles son sus capacidades, cuáles son sus destrezas, cuáles son sus habilidades y reforzar sus debilidades. Ahí es donde se identifica él para qué es bueno, cuáles son sus talentos, cuál de las 7 inteligencias que conocemos es la que él es capaz de desarrollar o cuántas inteligencias es capaz de desarrollar el alumno. Proceso de transferencia, mediación. Permite que el estudiante aprenda mediante la exploración del entorno, observando y palpando mediante el arte, la literatura. ¿Esto qué quiere decir? Que el alumno aprende con los 4 pilares de la educación, que son el arte, la literatura y los juegos de rol y la interacción con el medio. Esta teoría es muy significativa, ya que permite que el alumno saque a reducir todas sus habilidades, todas sus destrezas mediante la exploración, mediante su propia experiencia, mientras sus presaberes. Es una de las teorías que más nosotros vemos que se aplican en nuestros colegios y en nuestras universidades. La situación que me permito exponer es la segunda, donde nos dice lo siguiente. En medio de un espacio de conversatorio matutino, 2 profesoras conversan en torno a la siguiente situación. Juana dice que estoy pensando en una estrategia para implementar en mi salón de clases que me permita evaluar el desempeño de mis estudiantes y generar motivación en ellos hacia un proceso de formación. Cindy le contesta, ¿qué tal si empleas el método de caritas? A mí me funciona bastante bien. Juana le responde, ¿cómo funciona ese método? Sandy, cuando se portan bien en clases y realizan sus deberes académicos adecuadamente y a tiempo, yo les doy caritas felices que luego pueden intercambiar por más tiempo y de recreo o de dibujo. Pero cuando se comportan mal y no cumplen con sus tareas, no les doy caritas e incluso les quito alguna que hayan ganado. Juana dice, ¿y te funciona? ¿Y te funciona? Sandy le dice, por supuesto, la mayoría de las veces lo mantiene controlados, hace que cumpla con sus deberes y a mí me pone ante ellos como una figura de autoridad. Es un método sencillo que te permite modificar y moldear la conducta de tus estudiantes controlando ciertos estímulos ambientales que pueden ser de interés para ellos o que se puede generar un castigo. Bueno, la teoría, el factor que vemos aquí es proceso de aprendizaje y la teoría es conductista. ¿Por qué es conductista? Porque claramente se ve que hay un régimen estricto por parte del docente, donde a ella no le interesa, lo único que le interesa es buscar un resultado, pero no que el estudiante en su proceso de aprendizaje tenga la oportunidad de opinar. Ahí se puede identificar que ella está dando órdenes estrictas como tipo militar. Entonces, esa es una de las características de la teoría conductista, que solo el docente busca resultados tangibles y no permite que el estudiante explore, no permite que el estudiante dé su propia opinión referente al tema. Muchísimas gracias. Doy paso a mi compañera Karen. Muy buenos días, cordial saludo compañeras, tutor. La teoría que me correspondió fue la teoría cognitivista. Aquí les puedo nombrar algunos autores representativos, que es George Boole, Jan Picknett, Edgar Morin y entre otros. En la concepción del aprendizaje quiero decir que el enfoque es crítico y dinámico, donde el individuo aprende mediante la interacción con el otro. Su proceso es participativo, enseña aprendizaje, es dinámico. El niño aprende mediante la interacción con el otro basado en el cognitivismo, permitiendo la formación de ideas, errando en la misma, llegando a la construcción de una solución. El aprendizaje se produce a través de reorganización que promueve el procesamiento psicológico bajo la influencia de pensamiento crítico y el análisis. El aprendizaje cognitivo es la manera de cómo procesamos la información, determinamos y cómo
cómo y cuándo adquirimos el conocimiento y así como el uso que vamos a dar a este aprendizaje adquirido. Cuando nos referimos a procesamiento, también estamos hablando de factores sociales como creencias, valores, entre otras cosas. Proceso de aprendizaje. Mediante la interacción con el otro a través del lenguaje, siendo innato del ser humano la comunicación, conllevando a la formación de la cultura, la transformación mediante el diálogo, el proceso activo que ocurre en nuestra mente a través de la cual construimos estructuras o modificamos estructuras, existen a base de conocimientos previos, aprenden, consisten en adquirir para lograr un proceso del cambio del conocimiento anterior por uno nuevo. Además, debemos señalar que utilizamos la palabra conocimiento en un sentido amplio para referirnos tanto a conceptos como procedimientos y actitudes. El rol del profesor. El rol del profesor es la principal elaboración de proyectos, siendo estos la base de la educación, teniendo como propósito buscar ideas innovadoras que incurran en el mejoramiento de acciones que permitan un bien común. Los educadores deben organizar y desarrollar experiencias educativas que mejoren el aprendizaje de los estudiantes y son responsables de promover la estrategia cognitiva y motivacionales a través de la experiencia que conducirá a un aprendizaje significativo. Debe organizar y desarrollar experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del alumno. El rol del estudiante. El rol del estudiante es participar activamente defendiendo su punto de vista, realizando el proceso de aprendizaje, capaz de aprender de forma autónoma siempre que necesite comprender y desarrollar conocimientos necesarios en cada momento y de acuerdo a su interés. Más allá de la exposición a la información para participar en la construcción de su propia realidad, el alumno es el que posee competencia cognitiva para aprender a solucionar problemas, desarrollando nuevas habilidades y estrategias para solucionar cualquier solución que se nos presente. Interacciones estudiante-profesor. Interacciones de ideas, discutiendo, buscando soluciones, respetando la opinión del otro. Se basa en la importancia de la retroalimentación como guía y apoyo para las correcciones con acciones mentales, por lo que conviene destacar dos factores principales que impulsan el proceso de aprendizaje. Énfasis en involucrar a los propios estudiantes en su propio aprendizaje, porque los profesores crean un entorno de aprendizaje que permite y anima a los estudiantes a conectarse con el material aprendido. En este proceso encontramos un espacio de interacciones entre alumno y docente, comparten experiencias y conocimientos para así crear soluciones posibles a problemas. Proceso de transferencia o mediación. Es un proceso de interacción el cual permite una integración, la cual conlleva una transformación de ideas. Según la teoría cognitiva, la transmisión está en la función de cómo se almacena la información en la memoria, ya que se enfatiza la estructura mental y cómo ocurre el aprendizaje y se adquiere en la memoria, la cual se determina cuando los estudiantes comprenden cómo aplicar los conocimientos en diferentes contextos a través de estrategias efectivas y adecuadas. La situación que me correspondió fue la última, la tercera, que nos dice para desarrollar un tema específico legado a su clase, un docente implementa la siguiente estrategia pedagógica para desarrollar un tema particular. En primer lugar, ha enviado previamente a sus estudiantes unas lecturas asociadas al tema de la disección. A cada estudiante le ha pedido que antes de leer, que antes de conocer el tema, realicen un dibujo, lo primero que se les venga a la cabeza, y después de eso que lean e investiguen ciertos libros y que después de eso lleven a práctica esas experiencias llevadas. Eso es lo que quiere decir la situación número 3. La concepción que escogimos fue la concepción del aprendizaje y la teoría es constructivista. Aquí quiero llegar, según el análisis que hicimos, mecanismos que llevan a la exploración del conocimiento, lo que permite aprender mediante la oración, la propia percepción donde el estudiante aprende
experiencias y exploraciones con el otro. Pues según la situación, lo que queremos decir es que cada cosa que nosotros aprendemos debemos realizar la práctica para así que nuestro aprendizaje se fortalezca. Entonces gracias compañeras, gracias tutor, gracias por su atención.